3 preguntas sobre estos dos conceptos. ¿Qué significa la Cuaresma? ¿Cuándo se inicia? ¿Tiene alguna importancia para el creyente? Número 2, ¿qué es la Pascua? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Tiene usted idea? ¿No tiene usted idea? ¿Cuándo se inicia la Pascua? ¿Verdad? ¿Y qué importancia la Pascua puede tener para la vida del creyente? Empezaré hablando acerca del significado de la Cuaresma. La Cuaresma es un periodo de 40 días. ¿De cuántos días? 40 días al año, guardado generalmente por la fe tradicional católica, de donde usted y yo seguramente venimos. 40 días previos al sacrificio de Jesús, y inicia con una tradición que ellos le llaman, y a lo mejor algunos de ustedes también la practicó en algún tiempo, en algún momento. Inicia con el miércoles de ceniza, y todo enfocado tras una búsqueda de arrepentimiento, todo enfocado a buscar en esos 40 días una purificación, un recogimiento, una búsqueda de lo espiritual, una entrega hacia lo piadoso, hacia la búsqueda sincera, genuina, de verdad, para con Dios, ¿verdad? Así que, ¿qué cosas tiene qué importancia puede tener esto para el creyente? Bueno, le diré que para el creyente verdadero, para el cristiano que ha nacido de nuevo, pues no tiene un valor muy significativo la Cuaresma, y le diré por qué. La Cuaresma inicia en una creencia babilónica. Los babilonios tenían muchos dioses, y había un dios, el dios Tamuz, que se consideraba similar a un redentor. Y un día muere, y era tan famoso que previo a su muerte se le hacía una fiesta y se le consagraban situaciones especiales a esa deidad de los babilonios. Así que desde allá se remonta, desde allá viene. 40 días antes de la muerte de ese dios se le hacían celebraciones, y también se hacía una especie de abstención para buscar la purificación. Ese dios era el dios de la floración, tenía algo que ver con la fecundidad, tenía que ver algo con la prosperidad. Así que para el nacido de nuevo, para el creyente, el arrepentimiento no es ni son solo 40 días. Tiene que tener un estilo de vida. Una vez que usted conoce de Dios, una vez que usted entrega su vida a Dios, el arrepentimiento tiene que encarnarse en su corazón, en su vida, como un estilo, diga conmigo, un estilo de vida. Entonces no son solo 40 días donde usted tiene que tener cuidado con lo que pasa en su mente, con lo que pasa en su corazón. Usted se consagra de por vida con el Señor, de tal manera que pues el sentido de que se debe de purificar. Yo le pregunto, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Qué es lo que puede contaminar realmente al hombre? ¿Será la persona que deja de comer carne o deja de tomar determinados alimentos? ¿Eso tendrá una repercusión favorable en su vida espiritual? Pudiéramos decir que tiene más repercusión en su vida orgánica, en su vida de salud, en su vida dietética, por decirlo así. Entonces, no es lo que contamina. ¿Qué es lo que verdaderamente contamina a un individuo? Yo le pregunto, ¿qué es lo que verdaderamente contamina a una persona? En Mateo 15, 19, la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: pues del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda la inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Así que el término Cuaresma no viene en la Biblia, ninguna Biblia lo contiene. Así que tampoco fue una enseñanza de Jesús,
tampoco fue una práctica de los apóstoles, sino fue una tradición levantada, formada, ¿verdad? Y no tiene un valor significativo para el cristiano nacido de nuevo, porque para él la purificación es todo el año. Para él la consagración a Dios debe de ser siempre, debe de caminar hacia allá, debe de ir hacia ese lugar siempre, de dedicar su vida. Así que muchas veces la Semana Santa no tiene mucho de santa, ¿verdad? Son vacaciones muchas veces y no tengo nada, ni la Biblia tiene nada con que usted pueda vacacionar saludablemente. Pero las playas se llenan de desenfreno, de inmoralidad y de muchísimas otras cosas. Así que hoy nos vamos a centrar mucho más en la Pascua, que sí tiene un verdadero origen bíblico, tiene una iniciación bíblica y tiene un argumento y un aterrizar de cosas prácticas para la vida del creyente. Así que voy a contestar 3 preguntas. Este mensaje es un mensaje temático. Los mensajes temáticos van más enfocados, como lo dice su nombre, a un tema específico y a agotarlo. ¿Qué es la Pascua? ¿Dónde y por qué se inició la Pascua? ¿Qué significa y qué debe significar la Pascua para el creyente que ha nacido de nuevo, aquel que tiene ya una comunión con el Señor, una relación cercana? Y yo le pregunto, si hoy aquí en el auditorio le preguntara, ¿qué es la Pascua? Algunos de ustedes me podrían decir algunas cosas. Hoy día no tenemos un cristianismo, mire, todo Oriente, todo este continente americano, en teoría se considera que es un continente cristiano, con las comillas que usted le quiera poner, cristianizado. No es como en Medio Oriente, donde hablar de Cristo, pues en algunos lugares no se conoce, en algunos lugares se rechaza abiertamente. Usted en toda esta franja de este continente americano podrá encontrar un alto índice de personas creyentes en Jesús, de una manera, de otra manera, de otra manera, de maneras muy singulares, en fin. Entonces se podría considerar como un continente cristianizado de alguna manera. Sin embargo, las tradiciones han rebasado en mucho. ¿Cuántos han asociado o cuántos conocen que en Pascua se celebra y hay símbolos como el conejo, los huevos de la Pascua y toda una serie de tradiciones que el hombre ha levantado, que el hombre ha sacado, ¿verdad? Esto nos lleva a qué cosa? Bueno, a saber que ha habido una serie de cambios de los conceptos originales de la iglesia primitiva o del cristianismo inicial. Así que vamos a abordar qué es la Pascua. Bueno, la Pascua se considera una de las 3 principales fiestas anuales que tenían los israelitas. ¿Quiénes lo tenían? Los judíos, los israelitas. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo apareció? Bueno, présteme mucha atención. Esta celebración anual, ¿cada cuándo la hacían? Una vez al año. Esta celebración anual conmemoraba algo muy, pero muy grandioso. ¿Algo qué? Muy, pero muy grandioso. Tan grandioso que si a nosotros nos hubiera tocado vivir las experiencias que ellos vivieron, las pruebas, o a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, hoy día lo esperaríamos como algo de manera increíblemente importante, valioso. No nos perderíamos esa fiesta, lo haríamos pero con toda la inteligencia. Así que la historia, tal vez usted la conozca, pero la voy a refrescar un poco de tiempo. Remonta a los tiempos donde la descendencia de las tribus y el pueblo apartado por Dios se queda en Egipto, y bajo el mandato de un faraón prácticamente es colocado fuera de la ciudad en una zona especial asignada para ellos, pero los toman como esclavos. ¿Los toman como qué? Como esclavos. Eran fuerza de trabajo
para las grandes construcciones y cosas que se hacían, las ciudades nuevas en Egipto, de tal manera que representaban una enorme fuerza laboral para Faraón. Y pasan alrededor aproximadamente de 400 años. ¿Cuántos años? 400 años bajo esa esclavitud. Imagínense por lo menos 4 o 5 generaciones, el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, en fin, todos habían nacido esclavos. Yo le digo, ¿qué mentalidad tiene un individuo que nace en un sistema de esclavitud donde sus abuelos, donde sus tatarabuelos, donde sus padres, él mismo vio morir al abuelo, al tatarabuelo, al bisabuelo, a su propio padre, en un sistema de esclavitud opresor, definitivamente subyugados, definitivamente pobres, definitivamente mal alimentados? ¿Con qué recursos cuenta un esclavo? Yo le pregunto, ¿con qué recursos cuenta un esclavo? Pues con nada, porque el fundamento o la garantía básica, fundamental, primaria, después de la vida, ¿qué cosa es? La libertad. La posesión más grande que un individuo logra tener después de la vida es la libertad. Y ellos no la tenían. Ellos estaban pensando que toda la vida iban a vivir bajo ¿qué? Así como murió el abuelo, así vamos a morir todos. Pero era un pueblo que Dios había elegido. Y dice la palabra de Dios que ese pueblo empezó a orar y a pedirle a Dios por su liberación. Y el clamor del sufrimiento, escúcheme bien, porque a veces usted y yo tenemos otro tipo de sufrimientos, pero dice la palabra de Dios que Dios escuchó el clamor, el gemido, el grito, el alarido, como usted le quiera llamar. No es una oracioncita breve, bien dirigida con Dios. Cuando usted y yo nos encontramos en un verdadero aprieto, nuestra alma y nuestro espíritu gimen, claman, gritan, a veces abierta, a veces calladamente en nuestro corazón. Y eso Dios lo escucha. Pues escucha a todo este pueblo y levanta a un hombre que él pensaba que ya estaba descalificado. Usted seguramente conoce la historia de Moisés. Nace en una cuna sumamente pobre, por razones especiales y por razones de que estaban por matar a todos los niños. Sus padres lo colocan en el río Nilo y la hija de Faraón lo toma y lo empieza a crear en el palacio real. Alguien que no tenía realeza es adoptado por la realeza y empieza a ser educado. Estaba siendo educado en la mejor universidad que existía en el mundo como un gran líder, Moisés. Pero resulta que llega el tiempo donde él se da cuenta, y coincide el tiempo donde el pueblo está esclavo, y él se da cuenta que no era hijo ni sangre de realeza corría por sus venas y sus arterias, y se da cuenta de la gran opresión, y él se da cuenta que pertenecía al pueblo que estaba siendo ¿qué? Oprimido. Se vuelve en ira y en enojo porque eran muchos los abusos sobre su pueblo y sobre la raza a la que él pertenecía. Y un día se molesta tanto que se descuenta a un capataz y se le pasan los golpes. ¿Y qué sucede? Lo mata. Y Moisés lo esconde bajo la arena. Pero Moisés no se acordaba que el aire mueve la arena. Así que no hay pecado que usted pueda esconder ante los ojos de Dios. Una cuanta sopladita de aire, sale a la luz, y Moisés, el gran líder, el que tenía una carrera política, el que tenía un futuro promisorio en esa área, corre, huye desesperadamente porque trae un peso sobre su conciencia y lo buscan para matarlo. 40 años, los primeros 40 años de Moisés crece esperando ser alguien en la vida. Dios en los segundos 40 años lo lleva a ser un donadie. Huye, pero no podía huir ¿de quién? De Dios, no podía esconderse. Dios tenía planes.
Así que no importa de dónde vengas, ni tus pecados, ni las circunstancias adversas que tú hayas tenido en la vida. Pasan 40 años, él se había olvidado totalmente y tiene un encuentro cara a cara personalmente con Dios, pastoreando las ovejas de su suegro. Ni eran de él, ¿verdad? Eran de su suegro. Y tiene un encuentro cara a cara y Dios le dice ahí en el monte donde se le aparece: quítate los zapatos porque el lugar que pisas es santo. Y Dios le habla que tiene un llamado para ir a libertar a este pueblo que estaba haciendo y gimiendo por libertad. Imagínese que usted tiene una deuda de honor porque mató a alguien pues en la ciudad de Monterrey. Pasan los años y un día le dicen: tienes que ir a Monterrey. Pues va a ser confrontado. Pero la confrontación más grande de Moisés no fue esa. Es meterse en su mente que Dios podía usar a un criminal. ¿Qué era Moisés? Pues era un criminal, había matado a alguien. Y ahí encontramos la misericordia de Dios. Él no podía. De hecho, si usted lee la historia de Moisés, le pone una vez tras vez tras vez peros y peros y peros, porque él no podría ser el candidato de ir a libertar al pueblo. Así que llega el momento en que ellos son libertados a través de Moisés. Pero es toda una historia, es una gran historia. Faraón no quería dejarlos ir porque eran, ¿qué? Materia prima de trabajo. Así que Dios le dice a Moisés: vas a ir, le vas a decir a Faraón que deje ir a mi pueblo, que lo suelte. Pero ¿en el nombre de quién? ¿O de parte de quién? ¿O quién soy yo para que yo vaya y les diga? Pues vas a ir de parte del nombre del gran yo soy, que es el nombre de Dios. Va y se le presenta y le dice: dice Dios que deje salir a este pueblo de la opresión para que vayan y adoren a Dios en el desierto. A la 1, a las 2, a las 3 y ninguna. Vez tras vez. Dios entonces dice: voy a poner en obra un plan que va a convencerlos. Un plan muy duro, porque era mucha la soberbia y la dureza del corazón de Faraón. Y usted se recordará de las 10 plagas. ¿De cuántas plagas? La primerita: llega Moisés, mete su bastón en el río Nilo y ¡fum! Se convierte, se echa a perder el agua, toma un color rojizo. Dice ahí la escritura que se fue convertido como en sangre. Y así viene, imagínense todos los peces muertos, imagínense toda la quererse bañar con agua tinta, pues estaba fea la cosa, ¿verdad? Y de nuevo viene, ya con todos esos estragos, viene la segunda plaga, vienen una plaga enorme de ranas. Imagínese usted estar dormido y las ranas alrededor de usted, debajo de las cobijas, por todos lados. Toda una situación tremenda, ¿verdad? Y aquello no era poco, era muy fuerte, pero no podían convencerlo, era tanto el orgullo. Él decía: cómo el Dios de Moisés podrá ser más fuerte que nuestros dioses. Y así piojos, plaga de sarna, mortandad de todo el ganado, granizo que destruyó todos los sembradíos, una situación de desesperación. Pero no deja a ir al pueblo. De pronto una de esas plagas medio lo convence y pasaba la crisis y luego decía: no, siempre no van. ¿Será alguna casualidad que nos pase con nosotros, con Dios, cuando andamos con aprietos y le decimos: Dios, ahora sí, con esta sí me voy a acercar contigo, ahora sí te prometo que voy a caminar contigo? Y se ve el aprieto y se va la convicción, hasta las nuevas pruebas, hasta las nuevas cosas críticas. Muy bien, llega la última, que fue el tope. Dios decide mandar al ángel heridor, así lo establece la Biblia, un ángel que iba a herir lo más valioso que en ese tiempo tenía Faraón, que era la vida de un bebé, de un bebecito. Entonces Dios le dice a Moisés: alértalo, dile que va a suceder esto, va a suceder aquello. Pues le golpea en el lugar más fuerte a Faraón. Pero tenía Dios un plan. Ese ángel heridor, donde quiera que hubiera niños, bebés recién nacidos, lactantes, iba a pasar ese ángel y en automático iban a morir.
absolutamente todos, ¿qué? Todos los bebés. Pero Dios les da una instrucción y ahí empieza la Pascua. Le da una instrucción a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, de que necesitaban matar un cordero. ¿Qué cosa necesitaban matar? Un cordero. Y que iban a extraer o a sustraer la sangre en un recipiente, la sangre de un cordero, y que iban a hacer una gran brocha o un hisopo, dice la Biblia, y con esa sangre iban a teñir la parte vertical del madero de la puerta, el dintel, que era la parte de arriba de la puerta, y la parte descendente. Iban a colocar ahí la sangre de un cordero puro, de 1 año de edad, limpio, que no estuviera enfermo. La iban a colocar y la instrucción era esta: que cuando el ángel heridor pasara en cada hogar, en cada lugar donde viera esta colocación de la sangre en el dintel, iba a pasar por encima, iba a pasar de largo, no se iba a detener, la muerte no iba a poder entrar ahí a ese lugar. Así que la palabra Pascua viene de pasar, la Pascua. Ahí ve usted la puerta y el dintel colocado con sangre de un cordero. Y entonces la muerte física, y en todo esto hay una serie de sombras de tipo y de simbolismo para nosotros el día de hoy. Porque el pasaje de Dios, el pasar por alto, viene a través de la obra de un cordero y de su sangre que es colocada. Y ahí eran ellos librados. De ahí aparece y surge el nombre de la Pascua, de la Pascua. Y ya conocemos toda esta historia, que fueron libertados, salieron con mano fuerte, eran pobres, pero el faraón ya no hallaba su lugar. Y entonces ahora él, a título personal, quería que se fueran lo más pronto posible, y les da instrucciones a todo el pueblo egipcio que por favor les entreguen el oro, la plata, las alhajas. Él quería que ya se fueran porque lo más preciado para él, que era su niño, había muerto. Y salen con la bendición de Dios y con grande riqueza. Entonces ahí se origina, ahí es el origen de esta tradición, de esta historia de Dios sacando a su pueblo con mano fuerte, con mano extendida. Y tendrían ellos que entonces tomar un corderito así, un cordero más o menos de 1 año, limpio, puro, ¿verdad? Escogido. Esta era la necesidad. Y ahí la sangre, desde allá la sangre tenía que ser aplicada en un madero, en un madero. Esto todo cargado de mucho simbolismo. Por supuesto, un cordero sacrificado para un madero, que aproximadamente 1500 años después habría de derramarse la sangre del verdadero cordero en una cruz para librarnos de todo pecado y de toda maldición y traernos vida eterna. Así, con un cordero cual nunca jamás había existido, el Cordero de Dios, Jesús, el Cordero de Dios, sin defecto alguno, sin defecto físico, pero lo más interesante, con una pureza no solo externa, sino interna. En el Antiguo Testamento tenían que ser puros, tenían que ser limpios, y ahora eso traspolado al Cordero de Dios que venía al mundo a quitar el pecado, tenía que tener los requisitos y cubrirlos. Este Cordero nuevo era capaz de satisfacer la justicia de Dios, cubriendo, como cubrieron en aquel tiempo, cubriendo con su sangre nuestras injusticias. Y yo quiero decirle que usted no ha vivido seguramente en Egipto, ni vive. En el sentido literal, usted y yo venimos de Egipto. Le hablaba que esto tiene una gran cantidad de simbolismo, porque Egipto representa el mundo sin Dios, el mundo sin Cristo, el mundo sin temor de Dios. Así que usted hoy día puede estar viviendo en Egipto. Si usted no ha nacido de nuevo, usted puede ser una persona que esté viviendo, puede venir a esta o a cualquier congregación, y usted esté viviendo solo los domingos o los fines de semana un cristianismo. Eso es vivir con un pie en Dios y con otro pie pues en el mundo.
Y usted necesita reconocer que eso le va a llevar a inestabilidad y le va a llevar a tener religión, a tener algo externo, lo de afuera. Y Dios dice, lo que yo quiero es tu corazón. Y si estás aquí, yo quiero decirte que eso trasciende al otro lado de la eternidad. Allá en el Antiguo Testamento, esto que ellos hicieron, esto, era un símbolo, era una sombra de lo que necesitaría esta humanidad. Necesitaría derramamiento de sangre y un cordero sin mancha, sin defecto, para venir a sanar lo que se había perdido y lo que estaba podrido, perdóneme, que era la inclinación a la maldad del ser humano, y que hoy día ha llegado al tope máximo de expresión en nuestro país y en muchas partes del mundo, de maldad y de muerte. Así que era necesario un cordero puro, un cordero sin mancha, un cordero sin defecto. Muy bien, vamos a ir a la Escritura, por favor. Vamos a ir a... Toda esa historia me puede llevar mucho tiempo, pero quiero avanzar un poquito sobre... bueno, sí me voy a detener, perdóneme. Entonces, vamos a ir un poquito a Éxodo. Éxodo capítulo 11, versos del 4 al 7. Dice así, si me lo proyectan: dijo pues Moisés al Señor, a Jehová, el Señor ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en aquella tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito también de las bestias del campo. Así que habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Dios, Jehová, hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Vamos al capítulo 12. Solo el texto, versos 7 al 11, Éxodo 12 del 7 al 11, y aquí viene la manera como lo harían. Dice: y tomará la sangre y la pondrán, después de haber sacrificado el corderito, en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo habrán de comer. Aquí me detengo. Mire, no solo tenían que sacrificar el cordero y colocar la sangre, tenían que comer, ¿qué cosa? Cordero. Tenían que comérselo, tenían que comer corderito, ¿verdad? Y no eran de Monterrey. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, y con vino también lo usaban, ¿verdad? Todo esto tenía un simbolismo. Las hierbas amargas hablaban de todo el sufrimiento de haber vivido bajo un opresor llamado Faraón. Lo mismo sucede. El opresor llamado diablo, que somete a las familias, al ser humano sin Dios, de seguro te va a traer una vida de aflicción. Entonces aquí encontramos un paralelismo. Encontramos que no solamente tenían que colocar la sangre, tenían que tener una vivencia con el cordero, se lo tenían que hacer parte de su propia vida, de su propio organismo. Tenían que incrustarlo comiéndose al cordero, una cercanía con él, una relación ahí cercana. Luego dice en el verso 9: ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino que será asada al fuego, su cabeza, sus pies y las entrañas. Ninguna cosa vas a dejar para el día de mañana, lo que se quedare hasta la mañana lo vas a quemar al fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en los pies y vuestro bordón, bastón, en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor. Tenían que comerlo apresuradamente porque salieron casi huyendo de aquel lugar, huyendo de una aflicción. La amargura, las hierbas amargas simbolizaban ¿qué cosa? La amargura que habían tenido en aquel lugar. Simbolizaba la angustia y todo lo que ellos habían pasado. Entonces, recuerda esta frase: Pasaj, que es la raíz de la palabra Pascua, viene de pasar por alto. Pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de muerte, porque
veré la sangre del cordero en el madero. Vamos ahí al siguiente en el verso 14. Y ese día os será por memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. Aquí ya se estableció y dice de vuestras generaciones por el estatuto perpetuo. Dios dio esa indicación de que la Pascua la iban a celebrar perpetuamente. Qué paradoja, fíjese bien, le voy a poner el escenario. Por un lado, ellos estaban celebrando una fiesta esa noche cuando el ángel estaba por pasar. Y por otro lado se oía el gemido, el clamor de la muerte de todos los primogénitos. Una situación demasiado contrastante, una situación demasiado demostrable de que había un Dios en el cielo que estaba protegiendo a los israelitas y que estaba trayendo un juicio, que estaba trayendo una condición terrible, una condición cual nunca jamás se habría visto. Así que en aquella noche iban a estar comiendo el cordero y el ángel del heridor iba a estar trayendo afectación a todos los primogénitos de los hebreos. Quiero decirle que hay una Pascua vigente y vamos a ir primero a los Corintios 5:7, si me lo pueden proyectar. Primera carta a los Corintios 5:7. Ya conoció usted la historia, de dónde vino, cómo apareció. Dice la Escritura aquí en primera carta a los Corintios: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. La vieja levadura no es otra cosa más que una vida sin Dios. Una vida donde usted no consideraba a Dios, donde usted vivía pues a su manera y sin Dios, para que seáis nueva levadura. Y luego dice ahí más adelante, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Aquí encontramos el Pesaj, la sangre de Jesús sobre su vida, sobre mi vida, permitiendo algo que todavía usted y yo no experimentamos. Permitiendo que la segunda muerte no te afecte. Y usted va a decir, ¿y qué es eso de la segunda muerte? Cada vez que tengo oportunidad de aquí lo expreso, porque es algo increíble. La gente no piensa que hay una segunda muerte. Solo este libro llamado la Biblia dice que el hombre morirá físicamente, pero no le temas a eso. Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes no le teman a aquello que puede afectar tu muerte física, porque eso no es todo. Témele a aquella condición tuya y circunstancias externas que te puedan llevar a la segunda muerte. Y dice la palabra en Apocalipsis: y el que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. No se va a encontrar textos, no se va a encontrar literatura, no se va a encontrar a un hombre como el que usted tiene enfrente hablándole de una segunda muerte y alertándolo, porque la primera muerte todos, absolutamente todos, la enfrentaremos, pero usted, después de escucharme en esta mañana, no tendrá razón para decir y afirmar su corazón con Dios, con Jesús, con el Cordero de Dios, para que la segunda muerte no lo encuentre. Le pregunto, ¿cuántos años le gustaría vivir? ¿70? ¿80? A lo mucho, ¿100? ¿Qué se comparan 100 años con la eternidad? Porque usted fue una persona diseñada para vivir por la eternidad. Diga conmigo, la eternidad. Un puntito de un alfiler comparado con el destino, y es muy poco. De aquí, desde Tijuana hasta Mérida, ¿qué compara un puntito de un alfiler con una distancia? No hay comparación. ¿Qué compara su vida terrenal con lo que va a vivir en la eternidad? Y aquí siempre lo llevo a Lucas 16. Encontramos la historia de un hombre muerto gritando y diciendo: vayan, por favor, manden a alguien que les avise que hay algo después de la muerte, porque él sabía que tenía familia que no andaba en buenos pasos. Que vayan, que les abran los ojos, por favor. Y sale ahí Abraham y le dice: mira, ya han conocido, ya si un muerto les resucita y va y les predica, tampoco van a querer. Entonces, amada iglesia, usted que nos visita en esta tarde, ¿no puede pasar por alto este día sin reconciliarse con Dios? O sin decirle: Dios, yo quiero vivir bien contigo, no quiero que me alcance la segunda muerte, ¿verdad? Entonces la Pascua significaba pasar por encima y pasar por alto. Había entonces en la historia de nuestro Padre Celestial ya
asignado y designado que 1500 años después vendría Jesús. De Moisés a Jesús son aproximadamente 1500 años, y ya escrito, vendría el Cordero de Dios verdaderamente a tocar el corazón del hombre. Lo que el hombre no podía, ni las religiones pueden, ni los pastores pueden cambiar el corazón de un hombre. El Cordero de Dios, que quita el pecado, podría tocar el corazón de los seres humanos. Vámonos, por favor, a esta nueva Pascua en Marcos 14:12. Dice la Escritura, el Evangelio de San Marcos: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Estamos enfrente de una de las fiestas que a Jesús le toca vivir. Mientras Jesús vivió, caminó por Judea, Jerusalén, Samaria, todas las partes donde él anduvo, los judíos celebraban la Pascua, la celebraban, y el Cordero tenía que morir en la Pascua, porque si Jesús iba a ser nuestra nueva Pascua, él tenía que morir en la fiesta de la Pascua. Pero ¿qué cree? Ya se había levantado contra Jesús. Los religiosos andaban buscando cualquier cosita para sentenciarlo a muerte. Ya los tenía hasta acá con todos los milagros que hacía. Les vino a romper muchas estructuras religiosas que tenían. Entonces sucede que Jesús les dice a sus discípulos: es necesario que vayamos a Jerusalén. Métase en el contexto de la historia, por favor. Jerusalén en esos días tenía atiborrada la ocupación. No había Airbnb, no había hoteles, no había dónde llegar, porque era la fiesta más importante. Y a Jesús se le ocurre decirle a sus discípulos: nosotros tenemos que ir allá, porque es necesario que ahí en Jerusalén celebremos la Pascua. Y les dice: vayan a tal lado, y vamos a leer un poquito la historia. Vamos adelante. Dice en el verso 12: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero, hacían esto que les digo, con hierbas amargas, se comían un cordero asado, tomaban vino. Y luego dice el verso 13: ¿dónde quieres? Le dicen los discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, quiero decirte, aquí me detengo, el día indicado del año llegó. Jesús no llegó ni murió antes y después, murió en el día exacto que tenía que morir, ¿verdad? Así que estaba llegando el día también para que él fuese sacrificado. El día de la Pascua llegó. Para los judíos era una celebración, pero Jesús sabía que él iba a morir. Para él era la mayor prueba que iba a presentar. Así que recuerde el contexto: desde miles de peregrinos estaban llegando a esta fiesta, y la pregunta es: ¿dónde ellos encontrarían un lugar seguro? ¿Por qué? Porque querían prender a Jesús, ya querían arrestarlo, ¿verdad? A estas alturas todos los líderes religiosos estaban tras de Jesús. ¿Y dónde lo iban a poner que no estuviera en riesgo? Ya Judas había hablado con los principales sacerdotes a estas alturas, y Jesús tenía todo en control. Vamos al verso 14, dice: y envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Me detengo ahí, porque culturalmente los judíos enviaban a las mujeres al agua. Los hombres no iban tras el agua, no iban tras el agua. Así que Jesús y Dios mismo tienen un control específico. ¿Cómo no iban a identificar? Porque no era común que un hombre fuera a acarrear agua. Les dice: les va a salir un hombre. Y luego dice: síganlo, y donde entre, díganle a este señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, las dos cosas llamativas de estos textos: la primera de ellas fue lo insólito de encontrar a un hombre con un cántaro, porque eso no se acostumbraba. La segunda cosa es que no había manera que Jesús supiera que los discípulos se iban a topar con ese hombre.
¿verdad? No tenía ninguna información. Y lo que nosotros logramos ver aquí es que aquí Jesús ya tiene el control de muchas cosas. En el verso 15 dice: entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto a hacer ahí los preparativos. Verso 16: y sus discípulos entraron en la ciudad, hallaron lo que les había dicho y prepararon la Pascua tal cual se los había dicho. Así que encontraron a ese hombre con ese cántaro. La habitación ya estaba contemplada en la soberanía de Dios, que iba a estar dispuesta ahora para esta nueva Pascua con un cordero divino que fue y sería sacrificado. Así que Dios había usado a Judas, y déjeme decirle que esto es una verdad. La gracia soberana de Dios usará, si es necesario, la maldad humana para cumplir los propósitos divinos. Y el caso típico, pues ahí está. ¿Es quién? Judas. Verso 17: cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo, el que mete su pan en mi plato, ese me va a entregar. Aquí Jesús está enormemente angustiado porque su hora ya llegó. Y ellos empezaron a decir: ¿seré yo, Señor? Haciéndose un examen introspectivo, ¿verdad? En el verso 20, y él responde y les dice: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato, y a la verdad el Hijo del Hombre va. Es decir, Jesús está obedeciendo en el plan divino, tal como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera no haber ¿qué? Nacido. El Señor, quiero decirle que el Señor conocía, Jesús conocía lo que se había profetizado 1000 años antes de él. Y dígame si la Biblia no tiene congruencia. Vea este texto, por favor. Salmo 41:9. Aquí está hablando de este evento, de este día que habría de suceder 1000 años después de que fue escrita, de que se habló. 1000 años después, dice: aún el hombre de mi paz, pues era el tesorero, claro que era de la confianza plena de Jesús. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. 1000 años escrito, hablado. Imagínese un evento que usted pueda decir: se habló de mí hace 1000 años que iba a estar aquí al frente en Renovación. Pues ni existían las generaciones, para nada. Pero vea la precisión de la Biblia. Un hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, azotó contra mí el carcañar. 1000 años atrás había sido anunciado que el tesorero de confianza que comía en el mismo plato de Jesús lo traicionaría. La palabra de Dios confirmándose completamente. En el verso 21, donde estamos en Marcos, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va en obediencia. ¿Cuánto tiempo llevaba escrita esta traición? 1000 años antes de que sucediera, ya se había escrito que Judas, el de confianza, la escena misma, ahí mismo en el piso, porque los judíos comían no en mesas sino en el piso. A veces tenemos una representación de la Santa Cena no tan real. Ahí mismo en el piso metía la mano y comía con sus discípulos. Dice: ese me va a traicionar, el que come de mi pan. Y el Evangelio lo vuelve a resaltar más adelante. Así que nos encontramos aquí algo muy interesante. La traición, como ya estaba escrita, los religiosos sacerdotes decían: no le pongamos mano en estos días, porque no sabemos cómo va a reaccionar la multitud. Él ha ganado una gran confianza con sus milagros y todas las cosas, no podemos apresarlo. Pero Judas se adelanta, lo delata y no les queda otra. Era profético, tenía que morir en el día, en la fiesta de la Pascua. No podía pasar la Pascua, tenía que morir el Cordero Pascual precisamente en la Pascua. Así que ningún hombre puede frustrar los planes de Dios. Ya estaba esto escrito. ¿Por qué? Porque Él es la nueva Pascua, el nuevo Cordero Pascual. Jesús tenía que morir en esta fiesta. ¿Y saben por qué los religiosos
querían que fuera después porque les iba a causar un verdadero conflicto. Así que la traición de Judas empata con este salmo. Y quiero decirte claramente que esta nueva Pascua, y vamos a verla, la nueva Pascua que es Cristo, el nuevo pacto, y quiero ir un poquito más allá. Mire, ¿qué tenían que comer? Escúcheme bien, este es el punto central. ¿Qué tenían que comer en la Pascua los judíos? Hierbas amargas, pan sin levadura, un cordero asado y algunas copas de vino, creo que eran 4. Ahí nosotros vemos que hay pan sin levadura, ahí vemos que hay una copa de vino, y le pregunto, ¿dónde está el cordero? Ahí no hay cordero, porque Jesús sería el cordero. Jesús sería el cordero. Y este es el punto central de esta predicación. Jesús sería el cordero pascual. ¿No les dijo? Dice la Escritura que tomó pan y lo partió, pan sin levadura, ¿verdad? Luego tomó una copa y uno dice, ¿dónde está el cordero asado? Aquí no era asado, era crucificado. El cordero crucificado tendría que venir a derramar su sangre para que la Pascua sea eficaz en tu vida y en mi vida. Ellos se lo comieron, pero nosotros tenemos que tener una comunión cercana. Ellos lo tuvieron que integrar a sí mismo. Usted y yo también lo tenemos que integrar, pero ahora en una relación con Él. No en religión, sino en una relación cercana. No puede ser que usted pueda ser salva o salvo por una religión. Ellos tenían que comer el pan sin levadura, hierbas amargas y cordero, pero aquí Jesús se presenta como el cordero. Y dice el verso 22, y mientras comían Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. En otras palabras, su cuerpo aquí está representando, es partido, iba a ser sacrificado, dañado físicamente. En el verso 23, después tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ellas. Y les dijo, este es el nuevo ¿qué? Pacto. Explíqueme, pastor, porque no sé qué es el antiguo pacto. El antiguo pacto era que Dios escribía los mandamientos en tablas, en piedras, ahí iban a estar escritos. Ahora el nuevo pacto, Dios a través de la sangre del cordero iba a quitar toda distancia entre el Padre y los hijos nacidos de nuevo. Y ahora Él iba a inscribir ya no en piedra los mandamientos, sino en la conciencia, en el corazón de los hombres. Ya no ibas a tener que traer los 10 mandamientos como hoy día. Tu conciencia te reprueba aquellas cosas que no son de Dios. Tu conciencia te alienta cuando haces cosas buenas. Ese nuevo pacto abrió la oportunidad para que no tuviésemos que tener ahora la intercesión de un sacerdote, que solo el sacerdote que dedicaba el corderito allá en el Antiguo Testamento habría paso. Jesús dice, ahora yo soy el pan de vida. El que coma de este pan nunca jamás volverá a tener hambre. Y el que beba de esta agua nunca jamás volverá a tener ¿qué? Sed. Ahora Jesús es nuestra Pascua, se lo vuelvo a decir. Su muerte y su sangre que usted apropia hace que la muerte espiritual después de que usted muera y aún en esta vida no le alcance. Esto es increíble, esto es importantísimo que quede clavado en su mente y en su corazón. Por razones de tiempo, le voy a pedir que luego lea Isaías 53. 700 años antes de que el Cordero de Dios llegara acá, un profeta levantado por Dios Padre habla todo lo que habría de pasar y lo que habría de suceder. Y le leo solo la última porción. Dice en el verso 11 de Isaías 53, dice, Él verá el fruto de la aflicción de su alma. El fruto de la aflicción de su alma son los miles y millones de creyentes que hemos llegado al conocimiento de Dios. El fruto de el gozo. Hay un gozo en el corazón de Jesús cuando una alma se arrepiente, cuando un pecador se acerca a Él, cuando se le recibe como Señor. Y luego dice en el verso 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores.
habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que Cristo es el sacrificio ofrecido no por los hombres. Cristo es el Cordero seleccionado no por los hombres. Cristo provee la sangre, una sangre cual nunca jamás ha existido ni existirá, que los hombres no podían proveer. ¿Para qué? Para que el pasaj, el brincar de la muerte emocional, espiritual sobre tu vida y la mía no te alcanzaran. Y ahí está la redención completamente. Puedes vivir con una religión, pero si no tienes una relación con Dios, puede ser algo vacío, hueco, sin esencia. Y el Señor quiere que tengas una relación cercana con Él, tan cercana que puedas hablar con Él.